El primer ejercicio que vamos a resolver es un ejercicio en el cual dice un tronco de cono de 420 libras está soportado por una cuerda en A y rodillos en B y C, que son los que están mostrados en el gráfico. Como se muestra en la figura, calcule la tensión en la cuerda y la reacción en los rodillos. Y pregunta, ¿qué rodillos están en contacto con el tronco? Entonces, en este sistema, voy a mostrarle acá, la pizarra. En este sistema nosotros cuántos vínculos tenemos en total, ¿verdad? Ya sabíamos de los capítulos anteriores que teníamos tensiones, es decir, tenemos tensiones aplicadas en este punto, y aparte nosotros vamos a tener puntos de contacto ubicados en estos lugares, es decir, aparecen vínculos de contacto que según como vemos en el esquema sería un vínculo de primer género. ¿Por qué? Porque solamente tiene un punto de contacto, entonces generarían eso en la madera, un contacto de ese tipo. Entonces, ¿cuántas incógnitas deberíamos de tener? Si nosotros lo consideramos como normal, existiría normal uno, normal 2, normal 3 y normal 4. Es decir, aparte de la tensión que nosotros tenemos acá, tenemos cuatro incógnitas de contacto y aparte tenemos lo que es el peso de la estructura, ¿verdad? Ponerle peso P. Entonces el peso nosotros sabemos que es igual a 420 libras, pero no conocemos ni normal uno, ni normal 2, ni normal 3, ni normal 4. Y aparte tampoco conocemos la tensión, ¿verdad? Que es parte de lo que nos pide el ejercicio. Entonces, nuestro sistema tiene cinco incógnitas. Es decir, tenemos cinco incógnitas y como sabemos tenemos como máximo tres ecuaciones que poder plantear. Como es un cuerpo rígido, entonces tenemos dimensiones y podemos plantear las ecuaciones de sumatoria de fuerza en el eje X, sumatoria de fuerza en el eje Y y sumatoria de momento con respecto a algún punto. Pero tenemos más incógnitas que ecuaciones, entonces tendríamos que poder eliminar o quitar alguna de las dos, o sea, dos de las incógnitas que están ahí y poder resolver el ejercicio. Ahora, ¿cuál de las dos incógnitas quito? ¿Cuáles dos incógnitas quito de todas las cuatro que están acá o de las tensiones? O considero que la tensión es directamente cero. En general, este tipo de ejercicios es un ejercicio donde nosotros tenemos que condicionar o nosotros le damos la condición al ejercicio y después hacemos la verificación si está o no correcto nuestra condición. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo considerar o, en este caso, anular esta y esta tensión, que son las tensiones N1 y N4. ¿Y por qué digo esto? Porque si nosotros consideramos que la normal 2 es la que está generando el contacto, ¿por qué realmente existiría la normal uno para el contacto también? O sea, a no ser que esté completamente apretado ahora, pero nosotros no estamos leyendo en el ejercicio que las paredes le están apretando a la madera. La madera prácticamente está entre dos rodillos que están separados y por algún motivo tiene que hacer contacto con alguno de los dos. Si hace contacto con el rodillo 2 no estaría haciendo contacto con el rodillo uno porque si no, esta fuerza, estaríamos diciendo justamente que la pared es la que está generando una fuerza. Pero que eso no nos está explicando en el ejercicio. Entonces, por condición del ejercicio de que no está siendo una estructura apretada, lo que estaría ocurriendo sería esto. Tenemos el rodillo 2, el rodillo 1 estaría levemente separado, por ende no habría contacto. Y después estaría el rodillo 3 haciendo contacto y el rodillo 4 también levemente separado, por ende no existiría contacto. Entonces solamente las fuerzas que nosotros consideraríamos sería la normal 2 y la normal 3 para el ejercicio, donde estas normales no estarían realizando ningún efecto sobre la madera. Entonces esa es la condición que nosotros hacemos. Ahora, ¿es o no correcta?
y no podemos afirmar eso hasta no tener el valor de las normales y verificar eso mediante la condición que nosotros asumimos al principio. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es hacer la sumatoria de fuerzas. Voy a plantear, ahora abajo más, sumatoria de fuerzas con respecto al eje X igual a cero. Esto me va a permitir calcular las tensiones y las fuerzas existentes. En este caso, si este ángulo es de 60, este ángulo que está acá debería ser de 60 y este ángulo de acá también debería ser de 60. Entonces, sumatoria de fuerzas en X, tengo N3 por seno de 60 menos N2 por seno de 60 igual a 0. Entonces ya tengo la primera ecuación. La segunda ecuación, sumatoria de fuerza en I igual a 0. Tengo tensión 1, o la tensión, ¿verdad? Más la normal 3 por coseno de 60 menos la normal 2 por coseno de 60 eh, menos el peso igual a 0. Y después tengo la eh, sumatoria de momentos. Sumatoria de momentos con respecto al, voy a llamarle punto A, que está ahí arriba donde está la tensión, igual a 0. Tengo entonces que el peso voy a multiplicar por coseno de 60, creo que era coseno de 60, ¿verdad? Si este era el ángulo, esta era la fuerza P, este es, y este es 60. Entonces es coseno de 60 por la distancia hasta el punto sería la mitad de 15, ¿verdad? Que sería 7,5. Después tengo solamente la normal 2 y la normal 3. Entonces el momento que genera el peso va a ser negativo. La normal 2 por la distancia que es 10 también es negativo, más la normal 3 por la distancia que es 15. Es igual a 0. Tengo mis tres ecuaciones. Ahora es cuestión nada más de resolver el sistema para obtener las incógnitas del ejercicio. De la primera ecuación yo puedo sacar ya la condición de que normal 3 es igual a normal 2. De la segunda ecuación, llevando esos dos valores, tengo t más normal 3 por coseno de 60 menos normal 3 por coseno de 60 menos el peso igual a 0. Tengo que estos se eliminan y queda que la tensión es igual al peso, o sea, igual a 420 libras. Pero todavía no determiné las normales. Y eso, tercera ecuación me permite entonces menos P coseno de 60 por 7,5 menos, voy a poner normal 3 por 10 más normal 3 por 15 igual a 0. Queda 5 por normal 3 igual al peso por coseno de 60 por 7,5. Es decir, la normal 3 es igual a 420 por coseno de 60 por 7,5 sobre 5. Entonces, en valor numérico, la normal 3 es igual a 420 por coseno de 60 por 7,5 dividido 5. Es igual a 315. Revisamos otra vez. Coseno de 60 por 7,5 dividido 5. 315
libras. Por ende, la normal 2 es igual a 315 libras. Ahora, ¿son correctos o no estos valores? En principio que yo apliqué. Yo ya definí los sentidos de mis fuerzas, es decir, yo ya les especifiqué a ellos que tienen que apuntar en estas direcciones. Por ende, el resultado que a mí me tendría que salir de mi sistema de ecuaciones tendrían que ser valores de N2 y N3 positivos. Esto es en términos de los módulos de, de las fuerzas que yo considere. Las direcciones ya están establecidas, los sentidos también ya están establecidos según el gráfico. O sea, acá yo ya le coloqué todo. Solamente me falta definir el módulo que sería el valor numérico. Hubiera estado mal el ejercicio si es que los módulos o los valores que yo calculé en el sistema de ecuaciones me salían negativos. ¿Por qué? Porque ahí obviamente se va a contradecir al sentido que yo le apliqué al ejercicio, o sea, a las fuerzas reactivas. Entonces, en ese caso, yo tengo que volver a replantear mi ejercicio y poner la condición de que los sentidos se cumplan. Es decir, si yo hubiese planteado esta condición, donde planteaba que, por ejemplo, solamente existía la tensión, existía el peso y existían las normales N1 y N4. Por condición mía, ¿verdad? Hago cruzado. Podía haber hecho también en dirección igual, ¿verdad? Poner N1 y N3. Decía que iba a existir esas dos normales. N3 me podía haber salido positivo en términos del módulo, pero N1 me hubiera salido negativo. La resolución en sí no está mal. Eso es justamente una de las condiciones que yo planteo y que obviamente tengo que volver a verificar. No es absoluta el planteamiento que hago. Entonces, en ese caso, ¿qué tendría que hacer yo? Tendría que considerar no N1, justamente eso, no considerar N1 y considerar N2 como mi fuerza para resolver el ejercicio y volver a obtener ese valor de N2. Si sale positivo, entonces el ejercicio es con esa condición y no con esta. Entonces yo resolví adoptando ya prácticamente la solución directa del ejercicio, ¿verdad? Pero si ustedes hubiesen planteado N1, N3 o N1 y N4, le hubiese salido negativo a ambos valores. Entonces la condición es solamente adoptar cuáles son los rodillos que deberían de ser para que salgan siempre positivos. Porque como le digo, ustedes acá, ¿qué están haciendo? Adoptar ya la dirección y el sentido de las fuerzas. Si el módulo le sale negativo, quiere decir que los sentidos que adoptaron no son los correctos, tienen que ser los opuestos. Entonces deberían de cambiar y adoptar otra fuerza para hacer la resolución del ejercicio. ¿Se entiende? En este caso, entonces, nosotros tenemos que las normales tienen estos valores de contacto con los rodillos. Entonces, los rodillos de contacto en B es el de arriba. Perdón, ahí se coló mi pizarrita. Los rodillos de contacto son el rodillo de arriba y en el punto B y en el punto C es el rodillo de abajo. Entonces eso le va a permitir a ustedes definir, según la respuesta, la pregunta del ejercicio, cuál es, entonces cerró cuál es el arriba y en el caso eh, en C es el de abajo. ¿Alguna consulta o duda? Bien, entonces voy a dejar hasta acá la grabación para después subir en el aula virtual.